Muy buenas tardes con cada uno de ustedes, los participantes. También estamos en estos momentos en vivo. Quiero agradecer el compartir este tiempo para transmitir mejores prácticas hacia el camino de empresas fortalecidas y sobre todo poder implementar buenas herramientas para que ustedes lo desarrollen de una forma muy práctica en el mundo de las empresas familiares como tal. El tema del webinar de este día, me parece oportuno comentarnos que dentro de las herramientas tradicionales de los procesos de consultoría, esta herramienta me parece válida y es una de las tantas que me parece también oportuno poder fundamentar con un criterio para que podamos llegar a alcanzar ese camino de institucionalización de la compañía familiar. Este webinar tuvimos la oportunidad de poder compartir un análisis sobre todo de un documento bastante importante que a través de la Superintendencia de Compañías del Ecuador lo ha desarrollado una resolución que me parece oportuno también compartir de una perspectiva más, se puede decir, dentro del ecosistema de los que podrían estar implementando los procesos de consultoría. El webinar se titula Análisis de las normas ecuatorianas para el buen gobierno corporativo en las empresas familiares. Bien, antes que nada quisiera comentarles lo siguiente. Hay una génesis de lo que corresponde a gobernanza corporativa o gobierno corporativo, también que se lo conoce. En la situación de esta tipología, eh, hay, hay un concepto tradicional que básicamente es que, bueno, Wall Street a lo largo de todos estos años suele o ha tenido algunas crisis en particular, ¿no? Dentro de esa parte reconocemos que la economía puede ser cíclica y en algunas ocasiones también tenemos que tener la capacidad de respuesta ante esas crisis como tal. Sin embargo, en 1929 se arrojó una gran crisis bastante fuerte e inclusive dentro de ese análisis de los indicadores financieros, de las prácticas de estas compañías que se veían prácticamente sostenibles desde un punto de vista financiero, se extrañó mucho lo que provocó esta situación de esta crisis en particular. Ese fue un evento que prácticamente marcó también un hito muy importante porque la obligación de algunos gobiernos prácticamente y dentro de la particularidad de poder poner orden y disciplina en las empresas, se estaba solicitando la necesidad de brindar transparencia a la información y también buscar mecanismos de los directivos que respondan a los accionistas o a los socios en particular. Luego, a medida que iban los años, nosotros teníamos ya una situación de los primeros roles de, se puede decir, gobierno corporativo en las corporaciones, en los grupos, en los holdings, de tal manera que intentaban mitigar inclusive los riesgos y sobre todo también necesitaban tomar decisiones acertadas como tal, ¿no? Analizando dos o tres movimientos más adelante, las variables macroeconómicas y algunas otras cosas más que es propio del nivel de riesgo ya de corporaciones como tal. Bien, posteriormente, Richard Hales acuñó la terminología de gobierno de la buena práctica o gobierno corporativo. Y luego, a los años aproximadamente 70, existía también la necesidad de que los accionistas ejerzan los derechos de propiedad y de velar por sus propias inversiones como tal. Esto particularmente no es nada nuevo porque la situación en el mundo práctico es que sentimos que le estamos dando más importancia al sistema de la empresa y también necesitamos analizar cuáles vienen a ser los grupos de intereses o las partes interesadas de una empresa, específicamente también, ¿por qué no empresa familiar? Que es la empresa, la familia y el patrimonio.
Cada uno de estos eslabones o estas aristas o estos elementos tienen su naturaleza interrelación. ¿Ok? En una empresa familiar nosotros tenemos dos sistemas, que es la empresa y la familia. Dicho eso, lo que busca el gobierno corporativo es tomar mejores decisiones agrupados a través de un personajes directivos, gerentes profesionales de alto rango a nivel de criterio formado, experiencia comprobada, cualificada para tomar mejores decisiones, sobre todo a nivel del punto estratégico como tal. Y es en ese sentido que inclusive a lo largo de la historia han aflorado muchos casos de inclusive de fracaso de las implementaciones de gobierno corporativo, de tal manera que en muchas ocasiones se manejaban ciertos actos de corrupción, ciertas situaciones incómodas y ciertos casos que pues hoy por hoy ustedes tienen conocimiento de casos también que han pasado a nivel mundial de empresas sumamente grandes como Enron, Tico y World Cup. Caen sobre todo en estas situaciones complicadas, lo cual no se había ejercido un monitoreo en la alta dirección porque, bueno, descuidaron, manejaron un excesivo nivel de confianza para la gente o las personas que están en la alta dirección, en la alta gerencia y pues se descuidaron. Y eso provocó en muchas ocasiones el fracaso, la quiebra total de ese grupo empresarial o ese corporativo. Bien. Si bien es cierto, desde un punto de vista de empresa familiar y sobre todo en libros de empresas de estructura familiar, no hablan del término de gobierno corporativo. Lo que hablan de gobierno corporativo son documentos que son más generalistas y hay términos asociados en estructuras de poder en los elementos de empresas familiares que vienen a ser órganos de gobierno de la empresa familiar como tal. Entonces, a lo largo de la historia, lo que se ha venido dando es un fortalecimiento inclusive de entes gubernamentales, asociaciones a nivel mundial, entidades de estructuras financieras, que han generado esa transferencia o esas nuevas tendencias de mejores prácticas de gobernanza corporativa, lo que me parece que era muy necesario, pero ya estamos en estos momentos de una forma tardía en la implementación, sobre todo a nivel de unas pymes como tal. No hay un componente obligatorio, ni siquiera en el marco regulatorio a nivel local o a nivel nacional. Entonces, regresando al tema central, nosotros vemos que hay aparece también un término ya oficial que aflora desde la parte de la CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina. Y ellos exponen el sistema por el cual una empresa es dirigida y controlada en el desarrollo de sus actividades económicas. Particularmente, ellos los exponen desde un punto de vista de que ven las empresas que no reconocen hasta cierto punto cuál es el componente del tipo, la tipología de esa empresa, y lo maneja un concepto muy generalista. De mi punto de vista, lo comento. Entonces, ¿por qué tuve la oportunidad de subrayar con negrillas la parte de la empresa? Porque a medida que ustedes investigan un poquito más la conceptualización del mundo de gobierno corporativo, aparecen simplemente asociados con el término de empresa. Sin embargo, hay que reconocer que si nosotros estamos hablando de un gobierno corporativo, es simplemente muy generalista como tal. Lo que nosotros estamos reconociendo es que se busque la forma de cómo asociar estructuras de poder, no solamente para compañías no familiares, sino también empresas de estructura familiar. Y es por eso que si ustedes analizan un poco la tipología a nivel mundial, las estadísticas revelan la realidad que nosotros tenemos en el porcentaje de empresas de estructura familiar que corresponde a un tejido de 90%. Les pregunto a ustedes dentro de este preámbulo de análisis, si nosotros tenemos que el 90% de las empresas a nivel mundial pertenecen de una estructura familiar, ¿por qué lo estamos llamando como gobierno corporativo como tal? Si ustedes analizan el concepto más adelante que vamos a evaluar y también la cuestión, la reflexión
sobre por qué en muchas ocasiones la denominación, la conceptualización de gobierno corporativo solamente se enfoca en el sistema de la empresa. Cuando realmente, por el hecho de reconocer que nosotros tenemos una demanda sumamente latente, que estamos hablando del 90%, son empresas de estructura familiar, deberían de cambiar el concepto y trabajar no solamente en el sistema de la empresa y también de la propiedad, sino inclusive del sistema familiar como tal. Entonces, eso es un análisis ya un poquito más como para entrar en la parte de materia como tal. Por otra parte, es imperativo compartir sobre todo el rol de la importancia a nivel de gobierno corporativo. Creo que en algún momento, de una forma paralela, las empresas familiares también estaban viendo, reconociendo de que toda la toma de decisión estaba apoyada a un nivel de confianza de un hijo o de un fundador. Y en su momento, pues lastimosamente tuvimos inconvenientes tales como, por ejemplo, que el fundador llegó a fallecer y pues todo el know-how estaba concentrado en él. De repente también resulta que el hijo pues le habíamos dado el empoderamiento necesario para tomar decisiones de alta gerencia, que lo cual es algo natural, pero pues abusó, se embobó tanto del poder y lastimosamente quebró la organización. Dicho eso, en muchas ocasiones dentro del mapa de riesgo se evalúa esos criterios y en consecuencia pues tenemos un nivel de riesgo latente muy alto. Por simple lógica, tenemos que buscar la forma en una organización que está asumiendo un nivel de crecimiento alto o tiende a, necesitamos estar conscientes de que esa naturaleza de mitigar el riesgo tenemos que evaluarlo y ponerlo sobre la mesa dentro de un análisis para discutirlo a través de la junta directiva, a través de la junta de accionistas o, por qué no, a través del gobierno de la estructura familiar, que pueden ser el consejo de familia o asamblea familiar. Va a depender mucho de algunas variables como tal, pero no quiero entrar mucho en detalles porque nos vamos a ir posiblemente desenfocando. De la situación de la importancia del gobierno corporativo, quiero compartirles a ustedes lo siguiente. Y la idea es poder siempre ayudar a la institucionalización de la operación de las empresas familiares, siempre generando el nivel de mayor compromiso y sobre todo profesionalismo y transparencia. Este término de transparencia lo vemos a lo largo de este documento que también vamos a ir analizando y eso me parece bastante importante porque ya estamos recibiendo ese insumo, las organizaciones que hoy por hoy es muy importante para administrar sobre todo los grupos de intereses de la organización. Por otra parte, tenemos que permite administrar mejor los riesgos de la empresa y esto evidentemente por lo que tuve la oportunidad de exponer. Sin embargo, dentro de estos niveles de riesgo, no solamente hay niveles de riesgo en la empresa, sino también el paquete accionarial y, por qué no decirlo, hay niveles de riesgos en la parte del sistema familiar como tal. Entonces tenemos que ir analizando pues en función de un mapeo de riesgo y trabajar en un plan de contingencia por cada particularidad que nosotros tenemos. Ahora, dentro del punto adicional del componente de la importancia, es necesario determinar que se permiten acceder a financiamientos con mejores condiciones. Evidentemente hay empresas que quieren abrir el paquete accionario y pues en ese sentido buscan socios estratégicos o inversionistas, ya sean familiares o no familiares, que busquen colocar dinero a través de un apalancamiento financiero desde la parte societaria como tal y seguir creciendo. Entonces hay familias que no quieren abrir el paquete accionario más de la mitad, simplemente un 5%, 10%, va a depender de la forma del apalancamiento financiero que deseen y en esa parte el gobierno corporativo genera una mayor confianza porque el momento en que nosotros tenemos una empresa, toda esta herramienta implementada, desde un punto de vista del inversionista, va a generar buenos ojos en depositar los recursos económicos para que puedan llegar a tener el retorno de las utilidades como tal. Entonces, en ese aspecto genera un valor añadido en estos componentes. Y yo propongo en muchas ocasiones que cuando ustedes quisieran, a pesar de ser empresas de estructura familiar, quisieran desarrollar un crecimiento, un proceso de internacionalización, ¿por qué no analizarlo sobre el directorio, la junta de accionistas, para poner condiciones interesantes para abrir el paquete accionario a través de no sé, de un proceso transparente y, por qué no, de la bolsa de valores, ¿no? Eso es bastante importante analizarlo para una estrategia de crecimiento. Ahora,
Por otra parte, se controla adecuadamente los activos del negocio y apoya los procesos de sucesión, porque en estos momentos, al implementar gobernanza corporativa, tenemos estructuras de poder que ya no dependen de una sola persona. Fallece esa persona o de repente se va hacia el lado oscuro, nosotros tenemos que tener la capacidad de que esa estructura de poder, a través de mayoría simple, mayoría cualificada, sistemas de ordenamiento, pueden llegar a mitigar muchos riesgos que vemos en comparación de que una sola persona afronte el liderazgo como tal. Entonces, estos procesos de sucesiones, cuando el fundador de una empresa o la fundadora de una empresa familiar llega a fallecer, por ejemplo, el directorio funciona bastante bien como un switch en un momento dado de que busquemos un plan de contingencia para responder ante esa eventualidad y no solamente descansa en un sistema, por ejemplo, familiar, que pasó ahí una reunión familiar y pues vamos a poner que sea con tal de avanzar de una forma más rápida. Y estamos perdiendo de repente esa óptica si solamente nos concentramos en la parte racional. También tenemos que analizar la parte emocional. ¿Por qué no? Y bueno, es una herramienta para medir la mejora de la productividad al contar con controles internos e información financiera adecuados. Totalmente de acuerdo. De hecho, es parte de la naturaleza, inclusive cuando nosotros implementamos gobierno corporativo, reconocemos que le vamos a robar cierto protagonismo al fundador o a la fundadora o al líder de esa empresa familiar con el propósito de descansar esa toma de decisión a través de un grupo de personas que están comprometidas con los valores de la compañía, con la visión y algunos otros elementos adicionales. Por lo tanto, el gerente tiene que responder sobre todo a su gestión mensualizada, o de repente por parte semestral y, por qué no, anualmente. Entonces, dicho eso, la productividad se enfoca mucho en dar una medición de desempeño del gerente, cosa que en algunas ocasiones en las empresas familiares no lo tenemos porque simplemente es porque es mi hijo o mi hija y no quiero medirla. Entonces, e inclusive también, ¿por qué no decir la cruda realidad que a veces por el hecho de que un fundador es dueño de la compañía, una fundadora es dueña de la compañía, nadie controla su desempeño? Entonces nos hemos acostumbrado 20, 30 años en que papá, mamá, nadie controla los indicadores de gestión. Entonces por ahí son los elementos que provocan posiblemente la cola de un gran conflicto más adelante. Ahora, vamos a entrar un poquito más en materia. Lo que yo veo del documento que también inclusive en estos momentos le estamos compartiendo en vivo en los comentarios, en el copy, el link de descarga de este documento que se titula Las normas ecuatorianas para el buen gobierno corporativo. El año pasado la Superintendencia de Compañías del Ecuador básicamente eh, determinó a través de un documento que fue aprobado el 1 de septiembre del 2020, eh, un anexo, una norma que me parece interesante a compartirlo desde la óptica de empresas familiares. Ellos exponen que, y reconocen también al principio de este documento, que deberíamos llegar a tener o es optativo, la aplicación total o parcial, siendo su aplicación de carácter obligatorio cuando así se haya dispuesto en el respectivo estatuto social. Me parece que esto le da una enorme oportunidad a que muchas empresas familiares puedan llegar a hacer reformas de estatutos con el propósito de colocar información de esta norma que permita pues llegar a implementar estas mejores prácticas de gobernanza corporativa. Y eso me parece interesante. También a lo largo de esta exposición nos vamos a dar cuenta que hay elementos que no solamente pueden estar derivándose de los estatutos sociales o reformas, sino también se puede llegar a manejar de repente otros instrumentos que pueden ser inclusive acuerdos parasociales como tal. Ahora, en la parte global, la estructura de este documento, se exponen muchos elementos que me parece también oportuno analizarlos desde un punto de vista macro. Si ustedes se dan cuenta, ya habla de las normas ecuatorianas para el buen gobierno corporativo. El punto número 2 es el desarrollo de las accionistas y el trato equitativo, que también hay que reconocer, en muchas de las empresas familiares no le están dando la importancia necesaria a adquirir mejores conocimientos y mayor profesionalismo hacia alcanzar la silla de una junta de accionistas, ¿no? A veces con nuestros clientes, inclusive también con algunos otros participantes que interactuamos a lo largo de los webinars o las conferencias,
les solemos hacer las preguntas, bueno, ¿cuál es el porcentaje de acciones que tú tienes? Y la segunda pregunta es, ¿cuánto vale el paquete accionario? Y ellos se quedan ahí en stand-by, se quedan bloqueados, no saben qué responder, tienen desconocimiento, y eso obviamente pues es lo mínimo que un accionista debería de conocer. Bien, por otra parte, nosotros también tenemos que reconocer que la Junta General o Asamblea de Accionistas es una figura que vale la pena exponerlo sobre la parte de las buenas prácticas de gobierno corporativo, no sin antes reconocer y exponer que esto le pertenece a una estructura de poder del paquete, perdón, mejor dicho, de la parte del patrimonio, de la parte de la propiedad como tal. Y ya hablamos del tema del directorio. El directorio definitivamente es una estructura de poder que se enfoca mucho más al sistema de la gestión o de la empresa. El 5 es el gobierno familiar. Me parece interesante porque este término dentro del marco regulatorio a nivel de mi país recién está iniciando y esto permite dar una potestad de implementar prácticas que son acuerdos a veces entre familiares que no se lo ha podido demostrar o desarrollar o implementar a lo largo de reformas de estatutos o algún otro tipo de acuerdos. Por lo tanto, este sistema o este órgano de gobierno que viene a ser la Junta de Familia, el Consejo de Familia, ya está introduciendo elementos de mejores prácticas de empresa familiar. Por lo cual, si ustedes analizan del 1 al 4, es un tema más general que está enfocado en las nuevas tendencias de gobierno corporativo. Pero la persona o la entidad que hizo esto, o el departamento que también apoyó y todo el grupo de personas, ya empezó a introducir elementos importantísimos de tal manera que inclusive se habla de protocolo o consejo de familia. En el punto número 6, arquitectura de control. ¿Por qué era muy importante también exponerlo esto? Porque en definitiva muchas veces no existe esa forma de instrumentar herramientas óptimas para analizar bajo qué circunstancias estamos desempeñando esa alta dirección o esa alta gerencia. No solemos rendir cuentas a otras personas, simplemente hay una información muy privada, que eso da también inclusive a una cruda realidad que muchas de las empresas familiares ponen excesiva confianza al gerente, al fundador, la fundadora, y lastimosamente nadie le pide información. Y si uno suele pedirle la información financiera, pues se pueden estar poniendo muy enojados porque ¿qué? Tú no confías en mí, etcétera, ¿no? Y bueno, para entrar en la recta final tenemos el elemento de la transparencia, información financiera y no financiera, que esto me parece también bastante importantísimo. El 8, las medidas para mitigar la corrupción empresarial, que sinceramente este elemento, aunque pareciera que es muy nuevo, reconocemos que se está viniendo nuevas tendencias, inclusive hay una ISO antisoborno y anticorrupción, que esto en definitiva es una herramienta valiosa y va a generar bastante fuerza en las tomas de decisiones y en los mecanismos que solemos tomar o llevar a buen puerto nuestra empresa familiar. Bien, ahora, ya entrando también en las primeras hojas de este documento, hablamos de un conjunto de principios, lo cual se expone en esta norma establecer una administración transparente y responsable, me parece lo más lógico, dar fluidez a la información de la sociedad y recomendar mecanismos de control. Es lógico esto, aunque definitivamente no es nada nuevo. Hay muchos, hay las leyes y hay la parte del reglamento que se expone esto a través del marco regulatorio, inclusive en el país. Pero hasta el momento son principios que vale la pena atarlos dentro de todo este macro plan que posiblemente se venga más adelante algunas reformas o algunas aportaciones de manuales instructivos en función de esta norma como tal. En el punto número 3, regular las relaciones con los grupos de interés, que también es interesante analizar las interacciones de estos grupos de interés, ver cómo pueden llegar a responder conjuntamente. A veces tenemos una situación de que solo le estamos dando protagonismo a la parte de la alta gerencia, al comité gerencial, al directorio, a la junta de accionistas, pero la persona que va a liderar esa empresa necesita tener esa destreza de poder administrar estas interacciones y estas relaciones, ¿no? No solamente en cada uno de los eslabones de los órganos de gobierno, sino también en la forma como interactúa y maneja ese ecosistema como tal. Como punto número 4, transparentar la información que se deriva de su operación. Totalmente de acuerdo. Esto es parte de inclusive muchas empresas familiares que quieren recalcar a gritos
que sean parte del ADN porque está entregando la dirección a un gerente familiar o a un gerente no familiar y necesitan saber que él va a poder demostrar la información y pues aparte de mostrar, comunicar y si algún accionista familiar toma la decisión de pedir que no exista ese hermetismo que suele haber en muchas ocasiones, que inclusive provoca mucha desconfianza como tal. Y bueno, en definitiva, establecer recomendaciones para el ejercicio, para los ejercicios de las actividades de la compañía que se lleven inclusive de manera correcta, con los cuales nosotros determinamos otros documentos complementarios que podrían ser inclusive el código de ética y conducta. Bien, vamos a hacer un poquito más, se puede decir, más fuertes en ese análisis, no solamente ver la parte de la semántica, sino también de la parte de fondo. Ya estamos hablando del concepto. En la normativa, quiero exponer de que la superintendencia de compañías, me parece interesante que hayan invertido en este documento de casi lleva 73 páginas aproximadamente, y estos documentos, o este documento en sí, habla del concepto de gobierno corporativo. En ese documento se expone que el gobierno corporativo es el sistema de control y dirección de las sociedades mercantiles, lo cual yo estoy hablando en un subrayado de resaltador rojo, que eso no está bien. De mi punto de vista no es correcto porque inclusive no solamente son sociedades mercantiles, que para las personas que no conocen eso son sociedades que también se dedican mucho al comercio, ¿no? En particular. Creo fundamentalmente que se están equivocando ahí en la parte de la conceptualización porque, a ver, seamos muy conscientes de otros tipos de organizaciones que no son sociedades mercantiles. ¿Quién puede estar involucrando o implementando gobierno corporativo? Puede estar implementando las que estoy describiendo abajo, sociedades civiles, fundaciones, cámaras, asociaciones, que de repente no generan un sistema de comercio como tal. También hay universidades, también inclusive hay colegios, escuelas, fundaciones como lo estoy exponiendo, que no necesariamente deben generar un insumo a través de un comercio, sino más bien lo que nosotros necesitamos comprender de esta normativa que lo están anclando mucho para dirigirlo o personalizarlo a las empresas, que obviamente es natural, pero estamos cometiendo ahí un error bastante, se puede decir, de fondo, y tenemos que buscar la forma como lo corregimos, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, de igual forma, también quiero comentarles lo siguiente. Miren, tuve la oportunidad de investigar con esta fuente. El gobierno corporativo es un sistema de estructuras y procesos para dirigir y controlar las empresas y responder de ellos. Seguimos reconociendo, y por favor, las personas que están escuchando, analicen de que si ustedes pueden investigar el concepto de gobierno corporativo, siempre van a entender o siempre se va a aflorar esta parte que está acá. Miren, que van a representar asociadamente con el sistema de la empresa. Cuando realmente, por ser mayoría del 90% a nivel mundial, las empresas familiares, deberíamos de introducir el concepto de que esta parte que está acá de las empresas, familia y patrimonio como tal, con el propósito de tener mayor alcance en los otros eslabones o los otros componentes de estructura empresarial familiar. ¿Okay? Entonces, ahí es una evolución de lo que se puede estar viniendo en los próximos años, siempre y cuando le demos más fuerza a la academia del mundo de las empresas familiares como tal. Pero habrá que esperar un poquito más. En ese sentido, también se expone un elemento, y yo invito a un análisis muy respetuoso de todo el equipo que desarrolló este documento. Hay un componente primario donde, si ustedes están reconociendo que los principios de esta norma aparece de igualdad número 1, la transparencia número 2, el número 3, la responsabilidad corporativa, y número 4, voluntariedad. Siento que en esencia ustedes están exponiendo la voluntariedad, como por ejemplo, que sean las empresas que deciden de una forma voluntaria implementar esta norma. Me parece estupendo, pero también estamos claros de que si reconocemos que a nivel mundial las empresas necesitan implementar gobierno corporativo y también reconocemos que existe una gran ventaja de apoyar la longevidad, la sostenibilidad y toda una serie de elementos para cuidar nuestras empresas familiares, la pregunta del millón es, ¿por qué no lo estamos haciendo de una forma no tanto impositiva, sino que obligue
a poner en orden estas empresas familiares. Inclusive, ¿por qué no solamente un plan piloto de las corporaciones y grupos grandes, sino también, ¿por qué no a través de las pymes? Ustedes en el documento hablan y reconocen la importancia de las normas de buen gobierno corporativo, pero si ven esa importancia, ¿por qué no lo obligan como parte primaria de la Constitución para que se incluya un proceso de estandarización para así fortalecer más nuestras empresas de estructura familiar? Y en estos momentos, mi sugerencia es que puedan tener la oportunidad de analizar o incluir inclusive situaciones de obligatoriedad a empresas o grandes o corporaciones como un plan piloto como tal. ¿Por qué no hacerlo si estas herramientas han sido inclusive grandes casos de éxitos a nivel mundial? Y se van a venir por bastante fuerza esa herramienta de gobierno corporativo. De hecho, muchas de las pymes están trabajando en esa implementación y sobre todo es digno de admirar. Ahora, algo informativo de esta norma, me parece oportuno compartir que hay pactos o acuerdos parasociales. Oficialmente yo lo conocía como acuerdos parasociales, pero ya aquí le están dando un nombre más fuerte que es pactos parasociales. En esto, esta herramienta, esta herramienta, por qué no decirlo, son acuerdos entre accionistas que no se podrían incorporar a un estatuto y que es necesario regular de manera particular, lo expone en la página número 12. Dentro de esta situación, nosotros tenemos muchas ventajas que se haya incluido en esta norma porque hay pactos de relación, pactos de atribución, pactos de organización como tal. Y dentro de estos tipos de pactos hay herramientas que a veces era imposible plasmarlo en un documento o algo para tener la seguridad de que se va a cumplir. Antes era simplemente un pacto ético y quedaba ahí en la palabra y no se buscaba la forma de implementarlo como un instrumento que genere más confianza en la vida. Entonces, en los pactos de relación tenemos derecho a adquisición preferente, porque la planificación familiar en muchas ocasiones suelen haber situaciones de que cuando llego a tener mi plan de retiro necesito que se comprometa el patrimonio para generar un plan de sostenibilidad o por lo menos comprometer recursos que no dependan del giro de negocio de la compañía principalmente. Entonces, hay algunos elementos que va a formar parte de estos acuerdos parasociales, el pacto de atribución con los préstamos o financiación adicional por parte de los accionistas y sobre todo un nivel de típico también, reitero, de patrimonio en caso de pérdidas, el pacto de organización, es la forma como nosotros estamos designando los administradores, las políticas y algunas otras herramientas. Entonces, son situaciones que inclusive vale la pena analizar de que no es necesario hacer una reforma de estatutos, sino es algo que se puede desarrollar un mecanismo más fácil como tal, ¿no? Bien. Entonces, en particular, también hay algo que me parece sumamente interesante y lo felicito a la Cámara, a la Superintendencia de Compañías del Ecuador porque exponen y ya incluyen los mecanismos alternativos de solución de controversias societarias. Y eso inclusive parte se puede desarrollar a través de una reforma de estatutos o en algún momento que ustedes quisieran emprender una empresa societaria, o de repente ya sea sociedad anónima o una compañía limitada, etcétera, pueden llegar a implementar unos párrafos que incorporen la forma de gestionar los conflictos o controversias como tal. Y esto también es importantísimo, porque inclusive sabemos que en muchas ocasiones las familias empresarias pueden llegar a tener una mochila sumamente pesada y en muchas ocasiones uno no se da cuenta que pues el día de mañana pueden llegar a tener los hijos o los hermanos problemas y pues eso desemboca directamente a veces en los juzgados y provocan situaciones adversas que contaminan el ecosistema en una empresa familiar y de no hacerlo en esta reforma de estatuto, la resolución recaerá, que es lo más tradicional, sobre el juez de lo civil del domicilio principal de la sociedad anónima como tal. Entonces ya en estos momentos tenemos esa vía para gestionar los conflictos como tal. Eso es un punto a favor. Por otra parte, existe la política de distribución de dividendos. Me parece importantísimo. De hecho, muchas de las empresas o todas deberíamos llegar a tener una política de distribución de dividendos como tal, que pueden ser de 2 páginas aproximadamente. De esto ya se analiza un requerimiento de poner orden inclusive en la parte societaria para que eso no quede a la deriva al momento dado que nosotros necesitemos desarrollar una junta de accionistas
que uno tiene falsas expectativas con unos accionistas y otros accionistas tienen otras expectativas totalmente diferentes y al final no nos ponemos de acuerdo. Entonces, esta política sí es demasiado importante para estructurar esos lineamientos y que generen una actitud preventiva para que no exista ningún problema en torno a una empresa de estructura también familiar. Como punto número dos, sabemos que la política de entrega de anticipos es otro de los documentos que están solicitando acá, que lo ponen sobre la mesa para que podamos también evaluar y deberá ser definida por el directorio y también aprobado por la Junta General de Accionistas. Esto ya por default estaba, solo que ahí le ponen un término que es una entregable, la política de entrega de anticipos, lo cual, de mi punto de vista, considero que podemos matar dos pájaros en un solo tiro, en que se genere una política de distribución de dividendos y al mismo tiempo de entrega de anticipos, porque van juntas, ¿no? Puede ser en el mismo acto que se elabore, que se llegue a reunir la familia empresaria o los accionistas y analizar eso. Si no, la política de entrega de anticipos va a estar muy floja, va a ser de 2 o 3 párrafos nomás, entonces prefiero que, o recomiendo que sean 2 en 1. Bien, también se exponen bastantes elementos dentro del campo de la Junta de Accionistas y hay un reglamento de la Junta General o Asamblea de Accionistas que la verdad, en muchas ocasiones hay empresas, inclusive a nivel nacional o internacional, que comentan que no es un reglamento, sino también un manual, puede ser también una norma, o ponen, aparte de ser manual, sí, por lo general son esos términos, manual, norma o reglamento de la Junta General o Asamblea de Accionistas, por lo cual yo considero que dentro de esto ya aparece otro entregable que la organización debe prepararlo para fortalecer ese sistema o esa parte del componente de patrimonio de propiedad, que en muchas ocasiones lo descuidamos como tal. Si tú eres accionista, analiza un poco más esa matriz de trazabilidad, cuáles son los documentos que tienen que tener en orden, el título de acciones, el talonario, las actas, las carpetas, los informes del gerente, las convocatorias, etcétera, para poner en orden esta junta de accionistas como tal. Entonces, es muy importante también destacar de que en esta norma se expone el tema del conflicto de interés, pero no es nada nuevo, simplemente ya le están dando el peso necesario en esta norma, inclusive desde la Junta de Accionistas como tal. Por otra parte, el derecho de las minorías, incluir puntos adicionales en el orden del día de una convocatoria. De hecho, esto también es demasiado importante y sumamente necesario, con el compromiso de que en muchas ocasiones el resto de los familiares que forman parte del paquete accionario se sienten desplazados, se sienten que no son nada, a pesar de que tienen el 1, el 2 o el 3%, pero ya ahorita podemos reestructurar eso en función de esta norma como tal. Bien. Ahora, de las cosas que también quisiera aportar dentro del gobierno corporativo, es necesario trabajar mucho en estos, se puede decir, análisis de la junta directiva, porque a nivel mundial nosotros tenemos, por ejemplo, en inglés se llama Board of Directors, tenemos también Consejo de Administración que se lo llama, el directorio o la junta directiva, en otros países se lo conoce de esa forma. Ustedes en la norma se han dedicado a exponer el directorio dentro de esos sinónimos como tal, ¿no? Entonces, yo creo que le podemos también manejar, si queremos trabajar a un lenguaje universal, buscar la forma de cómo asociar estos términos, no solamente que quede impregnado el directorio, sino también el consejo de administración o la junta directiva, porque a veces hay inversionistas extranjeros que no, no les gusta el directorio, el término, pero ellos están familiarizados con la junta directiva. Entonces, eso sería bueno buscar los mecanismos necesarios para hablar en un idioma universal. Pero bueno, un dato importantísimo también en este documento que dice que el directorio deberá ser elegido por la Junta General de Accionistas. Y bueno, más abajo se exponen algunas funciones, que es el del directorio orientar la estrategia de la compañía, controlar las instancias de administración y servir de enlace con los accionistas. Eh, Creo que sí podemos trabajar en un componente más de las empresas familiares con el propósito de manejar o articular planes de sucesión como tal o generar una sostenibilidad de la compañía. Entonces, eso sí sería como que una pequeña recomendación como tal.
Y pues, por lo tanto, en estos componentes hablan de partes o integrantes del directorio que pueden ser o recomiendan entre 5 y 11, que también es lo más tradicional. En muchas ocasiones, a veces las empresas pueden estar preguntando, pues Arturo, ¿por qué no puedo tener un directorio de 3 personas o de 13 personas? Yo creo que mientras más personas estén, va a depender mucho de la organización y del tamaño, pero suele ser un poquito complicado tomar decisiones. Y mientras son menos integrantes, a veces tener, por ejemplo, 3 personas en un directorio, yo personalmente no lo recomiendo, y ellos están recomendando en la norma que pueden ser números impares para un momento dado que no exista ese empate técnico, pero también hay un voto de dirimiento, voto de calidad que lo contemplan inclusive como llamado voto de oro en esta norma. Bien, voy a mostrar el panorama o una recomendación que me parece oportuno compartirles, sin que tampoco mi comentario se vea un criterio destructivo. Lo hacemos en el mejor de los casos con buena voluntad para poder fortalecer estas herramientas fundamentales para acompañar y servir a las empresas, inclusive de empresas de estructura familiar. Ahora, quiero que noten lo siguiente. Hay dos colores que están aquí, el color verde y el color amarillo. El color amarillo de estas estructuras de poder, fundamentalmente tenemos en el lado izquierdo el sistema familiar y del lado derecho el tema del componente empresarial y también de la propiedad. En la norma ellos hablan sobre el Consejo de Familia, que más adelante lo vamos a tocar también de una manera rápida. Hablan de la Asamblea Familiar y también el documento al inicio se expone de la Junta General de Accionistas y también hablan del directorio, que es lo que ahorita acabé de mencionar. Más adelante también exponen sobre el Comité de Nombramientos y Remuneraciones y una comisión de auditoría. Mi sugerencia es que técnicamente se incluya o se exponga o se amplíe esta norma y que se analice el incluir la parte del Comité Junior, que es la nueva tendencia del mundo de las empresas familiares, sobre todo ya en familias que tienen una generación de fundadores, que es la G1, la G2, los hijos de los fundadores, y la G3, que están próximos a involucrarse en el negocio. Y necesitamos, a través del Comité Junior, ir profesionalizando o preparando a los futuros líderes de la empresa familiar. Entonces, técnicamente, el Comité Junior también se llama Comité de Jóvenes. Eso va a permitir bastante para saber desarrollar planes de carrera y plan de capacitación. Entonces, esto es algo nuevo que nosotros aconsejamos que se incluya para darle ese peso desde la planificación más de los juniors, lo digo en un buen sentido de la palabra, para desarrollar buenos procesos de involucramientos e inclusive al sistema de la propiedad y, por qué no, al negocio familiar. Bien, por otra parte, el color verde son las sugerencias que estamos exponiendo que se deberían implementar. De ahí el Comité de Ética y Conducta es elemental. El gobierno corporativo, la parte del idioma fundamental es también fortalecer los valores corporativos. Por lo tanto, es necesario que ustedes incluyan en esta norma el Comité de Ética y Conducta como tal. Y la parte de los otros componentes del comité gerencial, comisión de planeación estratégica, que eso debería también buscar la forma como se expone en una media página, la comisión de gestión de conflictos y la comisión de crisis. Eh, Porque la comisión de crisis, inclusive desde el año pasado, se ha venido dando con mucha fuerza, pero no aparece en este documento como tal. Aparecen estos dos componentes de la comisión de auditoría, comisión de nombramientos y remuneraciones, pero es necesario también trabajar en las comisiones de crisis porque de lo que hemos visto en los casos de gobierno corporativo, casos de éxito y casos de fracaso, siempre va a haber una crisis. Sobre todo hoy por hoy estamos viviendo muchas crisis, no solamente en el sistema familiar, en el sistema empresarial y también la parte del componente de la propiedad. Dicho eso, es necesario llevar hacia un conocimiento bastante alto sobre el manejo de crisis, por lo que estamos pasando, por lo que vamos a pasar, y las empresas necesitan tener esa capacidad de respuesta. Hablan de otro término más adelante que ya lo voy a exponer, pero no hablan de comisiones de crisis. Y fundamentalmente, inclusive en muchas entidades financieras, aparecen estas estructuras de comité o comisiones, como
como parte de su gobierno corporativo como tal. Entonces, sí me gustaría compartirles esta diapositiva para que ustedes analicen lo que recomiendo adicionalmente de lo que ya está en esta norma. Bien, y aquí, entrando casi en la recta final, reconocemos que ustedes están hablando sobre gobierno familiar y sobre todo cuando se exponen las asambleas familiar y el consejo de familia, son términos que están asociados a una estructura de poder en el tema familiar. Sin embargo, cuando nosotros analizamos el tema de las funciones, son funciones que ustedes han descrito casi símiles y no hay una ponderación o no hay una explicación de la diferencia enorme entre una asamblea y un consejo de familia. Muchas de las funciones que ustedes exponen ahí son símiles, entonces no hay una explicación clara de cuál es la diferencia marcada entre ambos estructuras de poder. No se distingue claramente la asamblea con el consejo y en algunos casos se duplica las funciones. Habla de la importancia de la visión familiar, hablan de la cohesión o de la unión familiar y eso también hay que entender un poquito más las dimensiones y los espacios de calidad en función de eso. Mi sugerencia acá es que se incluya el comité de jóvenes o comité junior y, ¿por qué no hablarlo?, el comité de honor familiar. El comité de honor familiar es una estructura que recomendamos con el propósito, en algún momento dado, la familia, cuando viola o sanciona un reglamento o de repente una política o una norma o un procedimiento, pues a veces el Departamento de Talento Humano no tiene esa jurisdicción o no tiene esa confianza de responder ante una sanción para imponerla y ejecutarla, porque ese hijo abusó de los recursos de la familia y no hay nadie que le castigue. Entonces ahí hay una situación incómoda de que Talento Humano no sabe si castigar al hijo o sancionar al hijo del fundador, porque si yo sanciono a esa persona o el hijo del fundador, el fundador posiblemente me vaya a separar de la organización y vaya a pensar que yo no quiero hacer mi trabajo. Entonces hay situaciones que generan a veces controversias o dilemas en estos componentes, por lo cual hay que separar que debería existir un marco regulatorio para las normas de ética o comportamiento ético y moral sobre la familia que tengan su particularidad sin que tenga el temor talento humano de sancionar. Y eso hay muchos casos, inclusive en las pymes. Bien, el protocolo de familia. Esta normativa también habla de este documento importantísimo, es una herramienta que en lo particular considero que todas las empresas familiares deberían de tener. Ellos exponen la normativa, deberá ser formalizado por instrumento privado firmado por los miembros de la familia. Más allá de eso, no hay una claridad de la forma como se puede llegar a instrumentar. Lastimosamente, a veces las familias empresarias deciden invertir en la elaboración del protocolo, pero no saben cómo instrumentarlo legalmente. Y hay una situación que valía la pena aclarar los mecanismos para desarrollar eso a través de pacto parasocial, un acuerdo parasocial, o de repente a través de una escritura pública, un reconocimiento de firma, entre otras. Y por lo tanto era muy importante trabajarlo ahí para buscar los mecanismos para instrumentar este documento importantísimo. Ahora, hay una situación que vale la pena ver si ustedes también lo pueden detectar. Transcribí textualmente lo que está en resaltador rojo y comenta la norma que es necesario ya evitar su imposición mediante el diálogo, la flexibilidad y la negociación. Entonces, yo creo que hay un error de la semántica en esa parte. Tenemos que tener mucho cuidado de esa naturaleza porque se entiende totalmente distinto. En esencia, lo que ustedes tratan de decir es que se aconseja mucho que esto se lleve a consenso familiar o a consenso de las partes o voluntad de las partes. Pero aquí habla es necesario evitar su imposición y ahí hay algo contradictorio mediante el diálogo, la flexibilidad y la negociación. Es una idea que no semánticamente está errónea, ¿no? Entonces, entre estos componentes de la parte del protocolo de familia, tenemos la política de endeudamiento de la compañía, que me parece un documento entregable, bastante también complementario, el mantenimiento del nombre y la marca comercial en relación al familiar. Esto es pan de cada día en muchas de las empresas familiares, que descuidan mucho ese activo intangible y no lo tienen ahí
calculado en sus estados financieros. El mantenimiento de la oficina de familia, que aquí ya está apareciendo un término de family office que, bueno, no todo el mundo puede llegar a tener un family office, pero hacia ese es el camino que tenemos que alcanzar en algún momento para seguir creciendo de la forma como administramos estas propiedades del grupo empresarial familiar. Y finalmente, la política ayuda a familiares y los empleados no familiares mediante la utilización de reservas de libre disposición creadas para el efecto. La empresa familiar aquí tiene la oportunidad de comprometer los recursos ya una vez entregado las utilidades o de repente ya comprometiéndose a recursos para invertir en capacitación, ayudas de emergencias, situaciones de crisis, elementos que pueden ser con un manejo preventivo de los recursos, etcétera. Esta cuenta va a ayudar mucho inclusive para generarlo, ¿por qué no?, desde un pacto parasocial. Y esto da pie para transparentar este tema financiero. Antes lo que a veces preguntábamos, Arturo, pero yo cómo le pido a mi papá y cómo comprometemos los recursos para más adelante un plan de retiro o de repente un tema de una política de ayuda académica en caso en que a mi esposa le llegan a secuestrar, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos por ahí elementos que pueden manejar de una forma más óptima esa transparencia de la información. Ahora, ya entrando en la recta final, reconocemos que también está, la norma expone la gestión de riesgo, lo cual la política integral de gestión de riesgo es un documento que también suma dentro de esta estructura o carpintería de los documentos de gobierno corporativo. Particularmente, yo creo que es un componente muy bueno la gestión de riesgos. Sin embargo, si le estamos dando un peso a la gestión de riesgo, ¿por qué no poder darle un peso a la parte de la Comisión de Gestión de Crisis? Faltaría implementarlo ahí y redactarlo para que podamos comprometer planes de contingencia fuera de lo que nosotros pedimos entre los planes de contingencia y continuidad en una organización. Por otra parte, la transparencia de información financiera y no financiera, que es la política de revelación de la información. Esto totalmente de acuerdo, ya le está dando el peso necesario y se viene con nuevas tendencias en el manejo de la información, sobre todo por lo que estamos viendo, la información a nivel de una capacidad de respuesta a entregar cuando nosotros la solicitamos y sobre todo analizar a quién necesita y qué información se necesita para cada persona como tal, porque hay información que puede estar necesitando todo el acceso a la junta de accionistas, pero a veces hay accionistas que no están involucrados en el negocio, que cuando la piden es una odisea total. Entonces uno tiene que hacer malabares para pedir esa información y que no se genere un conflicto, un careo familiar. Y bueno, en esta parte, mitigar la corrupción empresarial, yo creo que en definitiva esto de las nuevas tendencias de los actos de corrupción, de las situaciones de sobornos a nivel nacional e internacional, ya se está viniendo una fuerte ola de desarrollar estos reglamentos de compliance corporativo. ¿Qué es este documento? Es lo que nosotros entendemos evaluar en función de un mapa de riesgo sobre los requerimientos que regulan a esa entidad. Ok, yo tengo que tener reglamento interno de trabajo. Si yo no tengo este reglamento interno de trabajo, posiblemente me puedan sancionar. Entonces, hay que analizar estos marcos regulatorios que debe tener por default una organización y pues tenemos que dejar orden absolutamente toda esta estructura de carpintería. Y finalmente, las prácticas anticorrupción, código de ética, que también me parece oportuno. Creo que en el Ecuador no solamente deberíamos analizar el que se legalice el reglamento interno de trabajo del Ministerio de Trabajo, sino también, ¿por qué no?, el Código de Ética y Conducta. Son herramientas complementarias que brindan un valor añadido a poner orden y sobre todo evitar estos inconvenientes que nosotros palpamos día a día en una organización. Y bueno, como punto final, ya estamos hablando del cierre de este documento, de un breve análisis de las recomendaciones personales. Y hablo a título personal como Arturo Rivadeneira. Yo creo que dentro del primer punto no es solo para las sociedades mercantiles. Hay que buscar la forma como articulamos estos gobiernos corporativos en toda una estructura, ya sea de una empresa o de repente una fundación o una entidad, para buscar los mecanismos de tener esa transparencia de la información, esa sostenibilidad en el negocio, en la entidad y así sucesivamente. Como punto número 2, principios de voluntariedad
pero ¿cuándo se va a hacerlo como un requisito fundamental? ¿Por qué no hacerlo con las pymes si reconocen de que esto es una herramienta importantísima y lo exponen directamente en el documento a lo largo de la necesidad de tener mejores prácticas de gobierno corporativo? También están utilizando términos de stakeholders, de compliance y algunos otros términos que son en inglés, que a veces una persona de una pymes, o de repente, ¿por qué no? Sin categorizar, pero creo que hay que entender un poquito que a lo largo del documento están utilizando términos en inglés que vale la pena transcribirlo o asociarlo un poquito más en los términos de español, partes interesadas o grupos de interés, para que se quede ahí. Cuando nosotros elaboramos normas o manuales de gobierno corporativo, cuando estamos exponiendo stakeholders, muchos de los fundadores o fundadoras suelen decir, ¿y qué es esto? Y no lo entienden. Recomiendo que se ponga una nota de pie de página, una nota aclaratoria, porque eso es fundamental trabajarlo para hablar en un mismo idioma y que se entienda el mensaje que ustedes quieren transmitir. En esta parte se centra más en derechos de los accionistas y transparentar la información. Definitivamente, yo creo que más allá de lo que ustedes exponen en esta norma, hay que entender que no solamente estamos hablando sobre los derechos de los accionistas y transparentar la información. Siento que estamos exponiendo o analizando un poquito más el producto y no la necesidad como tal. Ustedes en esta parte necesitan entender que la razón fundamental de todas estas herramientas es de generar, más que monitoreo, fortalecer a las empresas que ustedes están monitoreando. ¿De qué forma se pueden estar fortaleciendo? De repente poniendo en orden la casa, trabajando en un proceso de institucionalización e impulsar y hacer todo el mejor esfuerzo del mundo para que estas empresas sean fuertes y puedan trascender hacia las futuras generaciones. Eso es muy importante porque lastimosamente nuestra tasa de mortandad es bastante alta y a nivel mundial, ¿de qué nos sirve ser buenos emprendedores, tener una tasa de emprendimiento muy alta si nuestras empresas duran solo una generación? Por lo cual tenemos que entender que esta herramienta debería de generar un impacto de entregar un proceso de sucesión, un relevo de una generación a otra, lo cual no solamente se centra en el tema de la transparencia de la información, eso es parte de un componente, pero no lo es todo. No estamos atacando en esencia a la necesidad latente, sino a un síntoma. ¿Ok? Bien, las recomendaciones finales. Por otra parte, como parte del hilo conductor de la diapositiva anterior, y esta es mi última presentación, quiero comentarles que las funciones de la asamblea familiar con mayor diferenciación a la del consejo de familia. Hay muchas funciones ahí que ameritan incluirlas más para darle la fuerza al consejo de familia. Dos, asamblea familiar y el consejo de familia son estructuras de poder en relación de la familia. En la narrativa se expone algo que es gobierno de la familia, pero más allá son estructuras de poder de la familia, así como nosotros narramos que en el directorio son estructuras de la empresa, de poder de la empresa, pues acá estos dos componentes, estos dos órganos de gobierno son estructuras de poder de la familia. El contenido no solo son temas de gobierno corporativo, si ustedes analizan el documento como tal, está introduciendo algunas otras herramientas que han querido incorporarlo en un acto todo en uno. Me parece interesante, sí, aplaudo eso, pero yo creo que si ustedes analizan las buenas prácticas de gobierno corporativo de otros países, solamente se centran en todos los eslabones de gobierno corporativo, de la parte de ustedes también se centran, pero hay componentes de empresa familiar que sentiría la necesidad de hacer otra norma específicamente para fortalecer las empresas familiares en proporción, porque ustedes tienen el 90%, el 80 y pico por ciento de empresas que corresponden a la parte familiar. Por lo cual, si ustedes quieren incorporar elementos de mejores prácticas de empresas familiares, recomiendo que en el punto número 4 se deba cambiar de nombre a normas ecuatorianas de buen gobierno corporativo, aumentando y mejores prácticas de empresas familiares, porque ahí se está hablando tema de gobierno de la familia, se está hablando inclusive de la parte de protocolo familiar y algunos otros componentes, lo cual es imperativo reagrupar para que sea todo en uno. Le va a dar más peso al documento como tal. Y finalmente faltaría, os recomiendo que se elabore un instructivo, un manual, para que esto pueda desarrollarse amigablemente para
las personas que quisieran hacer. Esta norma es un anexo como tal que fue aprobado el 1 de septiembre del año pasado. Sin embargo, al momento en que uno termina de leer, hay mucha información y la economía de palabras no es muy elevada. Por lo tanto, si yo quiero leer el documento y quiero implementar, no tengo claro el panorama de la matriz de trazabilidad, los documentos entregables, las guías, los instructivos. Y eso sería oportuno poder trabajar en conjunto en la elaboración, siempre confiando en que muchas de las crisis han salido y hemos aprendido notablemente que la razón fundamental o la forma de cómo salimos de las crisis es apoyándonos y elaborar convenios o alianzas cooperativas entre la parte del sector público y el sector privado como tal. Bien, dicho eso, quiero aprovechar en tener un espacio de preguntas. No sé si ustedes tienen algunas preguntas, si no, damos por terminada esta sesión. Si no tenemos preguntas, en el link de abajo aparece la norma con el propósito de que ustedes la puedan descargar. Aparece también el link de descarga de la presentación de este webinar y la próxima semana, mejor dicho, después de unas 2 o 3 semanas, vamos a tener el seminario de gobierno corporativo con el propósito de que ustedes puedan implementar gobierno corporativo en las empresas de estructura familiar. Vamos a trabajar mucho con los documentos de las normas de la junta directiva, las normas del consejo de familia, los informes del gerente, las políticas de dividendos y algunos otros documentos adicionales que les van a servir bastante para llevarlo en práctica en su negocio familiar. ¿Okay? Finalmente, quiero invitarlos a visitar nuestras redes sociales de FanBusiness. Vamos a estar compartiendo muchos otros eventos para apoyar al fortalecimiento de las empresas familiares y sobre todo a los líderes que quieran fortalecer su negocio familiar. Muchas gracias a cada uno de ustedes y que tengan buenas noches.